amigos televidentes, volvemos con esta conversación interesantísima con el licenciado José Luis Malcún. Y como usted decía en el bloque anterior, la parte primero de la proyección del crecimiento, sobre todo con lo que se estima que se crezca este año con relación a otras economías de otros países. Y segundo, su punto de vista con relación a lo que han sido los subsidios, de una forma criticados, pero de otra forma necesaria, que de una u otra forma el gobierno ha tenido que implementar en la economía. Sí, sí, bueno, ya había dicho que con el crecimiento, si llegamos a cerrar a un 5%, que es la nueva proyección que tiene el Banco Central, seríamos el segundo o tercer país con mayor crecimiento en toda la región. Sería una gran cosa. ¿Que vamos a cerrar en eso? Bueno, es posible porque si ya estamos a nivel de junio con 5.6, tendríamos que caer mucho en los próximos 6 meses para que cerremos debajo del 5%. Tendría que ocurrir condiciones muy desfavorables. Sí, y yo no creo que eso pase. Bueno, sobre el tema subsidio, el tema fiscal, tú sabes que este año el presupuesto de la nación obviamente tiene que ser revisado. Y supongo que ahora en agosto, de alguna manera, se tiene que presentar un nuevo presupuesto al Congreso. Es correcto. Porque han cambiado muchas de las proyecciones macroeconómicas sobre el que se hizo el presupuesto este año, cambió. La inflación es doble de lo que había previsto. El precio del petróleo eran 79, 80 dólares, eso está por arriba de eso. Los precios de los metales también. En fin, la tasa de cambio ha variado, porque ahora estamos apreciando la tasa de cambio. Sí. Entonces, todo eso ha cambiado la situación. Obviamente que tenemos que hacer un nuevo presupuesto, porque primero también los ingresos han aumentado en unos 35, 36 mil millones en el primer semestre. ¿Y por qué han aumentado? Por la inflación, en gran medida. Al subir los precios, es obvio que se aumentan las recaudaciones. Bueno, según cifras oficiales, licenciado Malcún, los ingresos se han aumentado en aproximadamente unos 44 mil, 55 mil millones. Sin embargo, el subsidio únicamente al combustible ronda los 31 mil, 32 mil millones de pesos. Sí, el subsidio proyectado en el año va a llegar a 65, 70 mil millones. O lo que yo llamo el gasto no presupuestado para amortiguar el impacto de la inflación. ¿Qué quiero decir con eso? Eso incluye la congelación de los combustibles, eso no estaba presupuestado. No. Y ahí se van a ir, como tú dices, más de 30 mil millones. Se han aumentado los beneficios sociales en muchas áreas. Subsidio a gasoil, subsidio al gas, subsidio a los alimentos, subsidio a Supérate. Al pan. Al pan, a la harina, a la importación, todo eso. Sí, claro. O sea, ha habido una cantidad enorme de dinero que se ha invertido. De una u otra forma, el efecto del desmonte de la tasa cero es un subsidio intrínseco. También pierde ahí el gobierno un ingreso que es arancel. Importante, sí. Entonces, todo eso implica que esos últimos meses tú tienes que ajustar el presupuesto para balancear. El déficit estaba previsto para este año en un 3% del PIB, que es un déficit más o menos con el que ha funcionado el país de los últimos 8 o 9 años. Manejable. Hace mucho tiempo, excepto la época cuando Leonel, que votó 30 mil millones en la campaña del 2012 para que su partido ganara las elecciones, donde el déficit se disparó a un 8%. Eso fue histórico, ¿no? Es un pico que hay ahí, claro, grandísimo. Pero después de ahí se ha mantenido en un 3, 2.8, 2.9. Dentro de los parámetros. Yo proyecto este año que pudiera llegar a 3.5%. Bueno, en estos momentos, licenciado Malcún, tenemos informaciones oficiales de que el déficit anda en unos 4.5. ¿Usted cree que se pueda en estos meses reducir a un 3.5? No creo que esté en 4.5%. No. La cifra que yo dispongo no reflejan eso. Estamos hablando de 4.5 son 300 mil millones. Eso es imposible. O sea, yo diría que estamos hablando de un déficit a junio de alrededor de un 1%, 60 mil millones, que va a cerrar, que los últimos meses del año siempre se dispara, el gasto se dispara. Y yo calculo que podemos cerrar entre 3.5 y 3.6. Eso es mi proyección.
Entonces, considerando que ese 5% adicional de déficit representa unos 30.000 millones, vamos a hablar de que cuando yo hablo del 1% del PIB, para redondear la cifra, estoy hablando de 60.000 millones, es el 1% del PIB. Correcto. La proyección de déficit para este año son 175.000 millones de pesos. Ese es el déficit que está en el presupuesto. Proyectado. Es un 3% del PIB. Ok. Si yo digo que puede cerrar un 3.5, quiere decir que va a cerrar con 30.000 millones más de déficit. Que sumado a los ingresos extras que tú estás recibiendo, los aumentos de los ingresos, tú sumas ambas cosas y te puede dar casi lo mismo de lo que tú estás gastando en subsidios en adición a lo que está presupuestado. O sea, es buscar un equilibrio entre gastos e ingresos. Con el 3% de déficit, yo lo dudo que lo logre, salvo que tú busques otra fuente de ingreso. Ahí viene mi sugerencia de la amnistía. Ese 3% estaba dentro de las proyecciones de los organismos internacionales, por ejemplo la CEPAL. ¿Qué porcentaje de déficit pronosticó para la República Dominicana? Sí, ese es el porcentaje que aparece en el presupuesto. Es la cifra oficial que tiene el país. Eso es lo que usan todos los organismos internacionales. Como parámetro. Como parámetro. Te decía entonces, José Luis, una fuente alterna. Bueno, yo decía que yo hice también una propuesta de una amnistía fiscal para renovar aquella ley para con fines de transporte, sí, 2620, para transparentar el patrimonio. Esa ley, se beneficiaron de esa ley unas 43.000, 44.000 personas que se acogieron a los beneficios de esa ley, que le permitió recaudar al gobierno unos 29.000 millones. Eso fue el año pasado. Pero ¿qué pasa? Miles y miles de personas no pudieron completar el proceso. Quizás una cifra similar o mayor. Exactamente, porque duró 6 meses la aplicación. Entonces, yo estoy diciendo, vuelvan a mandar la ley por otros 6 meses para las personas que no pudieron acogerse a los beneficios de la ley, lo hagan, y hasta forzar para que la gente transparente su patrimonio. Y yo le diría a usted, aparte de lo que usted plantea del efecto de los 6 meses, el efecto reciente post-COVID. Muchos de los contribuyentes que nosotros conversamos todavía no tenían la liquidez para hacer el proceso. Claro, porque también es otro problema. Tú requieres buscar recursos, aunque te dan dando un beneficio, te estás reduciendo implica unos recursos inmediatos. Exactamente. Pero requiere que tú consigas un recurso. Ahora hay más posibilidades de conseguirlo porque la economía ha mejorado. Y el mismo sistema tributario ya tiene una parte saneada. Exactamente. Entonces yo digo, exacto, ya tiene una parte que, si eso se logra y se mejora en 20, 25.000 millones, pero ya claro, eso ya estamos en agosto. Esa ley tendría que mandarse y aprobarse casi de urgencia para aprovechar los últimos 4 meses del año. Usted sabe que aquí, cuando hay voluntad de Estado, se puede. Bueno, eso podría representar 15 o 20.000 millones en los últimos 4 meses de año. Y eso ayudaría a mejorar los ingresos. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una reforma fiscal ahora mismo. Eso está fuera de discusión, ¿verdad? Sí. O sea, el país necesita una reforma fiscal urgente. Eso lo sabe todo el mundo. Integral. Desde hace 8 años, 7 años. Integral. Que obviamente integral quiere decir sanear, mejorar la calidad del gasto junto a una mejora en los ingresos. De hecho, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la calidad del gasto. Se han eliminado muchos gastos superfluos, dispendios, viajes, lujos, una cosa impresionante. De hecho, el gobierno recientemente emitió un decreto sobre un plan de austeridad y se está planteando a los diferentes ministerios que para el próximo presupuesto pudieran tener una reducción entre un 5 hasta un 20%. Claro que sí. Todavía en el presupuesto se puede mejorar la calidad. Se han hecho esfuerzos, se ha mejorado bastante, pero todavía hay que hacer. Hay problemas, claro, tú tienes aquí 16 años de gobierno, donde la nómina
en el 2004 estaba en 280.000 personas a nómina pública. Y en el 2020, cuando cambia el gobierno, la nómina está registrando 680.000 personas a nómina pública. Más de 200.000 personas adicionales. No, mucho 400. más, casi 3 veces. De 280 a 280, bueno, casi 400. 2 veces a 680. Casi 400. Sin contar unas 48.000 personas que estaban en nominillas, en obra pública, en OISOE, en todas las instituciones había nominillas Soterradas. que se le pagaba por diferentes fuentes que no eran a través de la tesorería, no estaban registrados como empleados. Oye, eso, ¿qué país puede aguantar eso? Insostenible. Eso es insostenible. Este país puede, con 250.000, 300.000 empleados, es más que suficiente. Si tú lo comparas con Chile, que es un país que tiene una economía 4 veces más fuerte y más grande que la de nosotros, con 13, 14 millones de habitantes, el sector público funciona con menos de 300.000 personas. No, y eso de una u otra forma, don Malcón, lo que provoca es un efecto de un gasto innecesario, estéril, que va en detrimento de la generación de empleo de que sí serían de calidad. Claro, claro. Yo sé que no es fácil tocar ese tema, porque ningún gobierno, y menos en una situación como la actual, va a lanzar a la calle a 200.000 personas, ¿verdad? Eso es obvio. Aparte del costo que tiene para liquidar ese personal, que sería inconmensurable, eso es un proceso que tiene que hacerse a través de retiros voluntarios y compensaciones. Muy gradual, gradual, negociar. Como yo trabajé en ese tema con el Banco Interamericano en Centroamérica, que hicimos varias reformas institucionales, que incluía la reducción de la nómina pública, y se hacía mediante compensaciones. Se le decía a un empleado, mire, le vamos a dar 1 año de salario, váyase a su casa, busque un empleo en el sector privado, mientras tanto usted tiene 1 año seguro, o si no, mire, le vamos a dar un paquete de 1 año y medio de salario juntos, abra un pequeño negocio o busque otra actividad y defiéndase con eso. Y la gente firmaba y lo aceptaba, y se logró reducir, eso fue específicamente en El Salvador, ese programa, y se logró reducir la nómina significativamente. Eso tuvo un costo. Claro. ¿No? Pero al final tú lo compensas porque tu presupuesto mejora la calidad de tus gastos, ¿no? Al poder reinvertir ese dinero en otras cosas, por ejemplo, en gastos de capital. Aquí el gasto de capital, desde la época de Balaguer hasta ahora, ha venido bajando de un 35% del gasto total a un 14%, 3,5%. Aún con las construcciones del metro, sí, del teleférico. Así mismo es, ha bajado un 14%, o sea que es bueno que el gasto de capital, claro, la mayoría de los países a veces tienen menos que eso, porque el gasto corriente en muchas economías es un 90, un 85%, ¿no? Pero es importante que el gobierno tenga un poquito más de espacio para invertir más dinero en obras. Hay mucha demanda en todo el país de obras. Y sobre todo, don Malcón, por lo que implica el sector, por ejemplo, en el caso de las obras, el sector construcción, como efecto multiplicador en la economía. Sí, claro. Yo creo también, obviamente, que aquí, gracias a Dios, el sector privado cada día toma más el protagonismo del crecimiento. El año pasado, obviamente, el crecimiento descansó en más del 90% en el sector privado. Y yo creo que así debemos seguir adelante. Por eso es tan importante la transparencia, la institucionalidad que el país está mostrando hacia el mundo exterior, la lucha contra la corrupción. Eso ha ido cambiando la cara del gobierno en el exterior. Seguir creando, ve al país diferente. Seguir creando la confianza en el clima de inversión. Exactamente. Éramos un paria, con una cara llena de estiércol, donde ocupábamos los primeros lugares en corrupción. Sí. Ocupábamos los primeros lugares en falta de transparencia e institucionalidad. Hoy al país lo ven diferente y eso crea confianza en inversionistas. Y esa es la única garantía de que el país crezca, se desarrolle
en forma sana, genera empleos formales y mejora la calidad de vida de la gente. Los indicativos de Latino Marobato así lo dicen, que hemos Claro. mejorado sustancialmente. Eso es lo importante. No es la inversión pública, ayuda y todo, pero las alianzas público-privadas, por ejemplo, es una iniciativa extraordinariamente importante, porque eso permite que no sea el gobierno solo que asuma todo el peso. Hay un efecto mixto. Es un efecto mixto, aunque mucha gente aquí critica, aquí lo cuestionan todo, por supuesto, ¿no? O sea, eso es parte de la naturaleza nuestra. Palos y vos y palos y no vos. Exacto. Y aquí hay mucha gente que sufre también de amnesia. Sí. O sea, que tiene que ir a un médico. Aquí políticos que hay que llevarlo primero a un examen médico antes de que lo propongan para una candidatura presidencial. Porque O un cargo. definitivamente aquí hay mucha gente que está fuera de juicio, ¿no? Mire. Entonces, yo siento que las alianzas público-privadas es una forma realmente de dar un salto cualitativo a la inversión y poder expandir y financiar proyectos, por ejemplo, como Propedernales, Sí. Montecristi, Manzanillo. Miche. Estamos hablando de cosas grandes que van a generar cantidades increíbles de ingresos y de empleo en el país. Eso es muy importante. O sea, De esa parte, don Malcún, yo quiero que abundemos en el siguiente bloque y conjuntamente con eso, dos aspectos importantes. Primero, su parecer en base a las medidas tomadas por las autoridades monetarias. Y segundo, cómo usted perfila el accionar del presidente Luis Abinader en términos económicos. Volvemos en breve.